Hola, ¿qué tal? Te hablan los pastores Cristian y Eli Bravo. Queremos darte la bienvenida por estar aquí en este canal, en donde tu vida será enriquecida. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te invitamos a compartir, suscribirte y comentar en la barra de comentarios para seguir llevando un mensaje de esperanza a todos. Quédate donde estás para escuchar el mensaje que impactará tu vida. Así que comenzamos ya. Amén, gloria a Dios. Allí de pie, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42 y vamos a leerlo, ¿ok? Hechos 2, 42 al 47. En la traducción viviente dice de la siguiente manera: todos, diga todos, fuerte, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos, diga juntos, en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos, diga todos. Ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Versículo 44. Todos, diga usted, los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Versículo 47 que dice: todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Gloria a Dios, aleluya. Ahora sí puede tomar su lugar. Uno de los común denominador que se encuentra en la iglesia primitiva, en la primera iglesia que se inició a través del movimiento del Espíritu Santo, es que todos eran uno. Unos eran todos. Mantenían todas las cosas juntos. En los versículos que leímos, versículos 43, 44, 46, 47, hay una palabra que se dice todos. Después también en el versículo 44 y 46 dice la palabra juntos, unánimes, tenían todo en común. Esto no es una repetición accidental, y quiero que entiendan esto. El escritor del libro de Hechos, Lucas, está mostrando que el Espíritu Santo no solamente llenó a los individuos, sino que formó un pueblo, formó una comunidad, formó una familia, ¿sí? Y ese era el propósito de Dios. El propósito de Jesús antes de ascender al cielo, dijo que todos fueran unos, que todos conozcan que yo he salido de ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, el Espíritu Santo es el que convence al hombre, la palabra enseña, pero la unidad, escuche bien esto, la unidad valida el mensaje de Jesús ante el mundo. Por eso es importante la unidad. Si queremos ver el reino de Dios establecerse y querer ver transformación en nuestra ciudad, necesitamos caminar en unidad. La unidad es clave. La unidad atrae la presencia de Dios. La unidad hace de que Dios se mueva. La unidad hace de que milagros sucedan. ¿Sí? Y algo que se repite en el versículo 46 dice: perseveraban unánimes. La palabra unánimes en el original griego se compone de dos palabras, una que significa homo, que significa mismo, y en la otra palabra estimos, que significa ánimo, pasión, corazón, propósito. Al traducirse estas dos palabras, podemos decir lo que la iglesia primitiva eran todos con un mismo corazón, con una misma pasión, con un mismo sentir. Eso es lo que produce el Espíritu de Dios cuando llega a una comunidad, cuando llega a una ciudad, cuando llega a una familia. Trae unidad, trae restauración en los corazones.
Y ese es el propósito de Jesús. Juan 17:20 dice: no pido solamente por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Dice: te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el mensaje. Vivimos en un mundo completamente polarizado. Vivimos en un mundo que cada día se hunde en la división. El bando izquierdo con el bando derecho. Los azules con los rojos. Los conservadores con los liberales. Y siempre el mundo ha estado en ese conflicto, ¿entiendes? Porque no hemos podido llegar a un entendimiento. Y en los últimos años, a partir de la pandemia, en el 2020, hemos mirado un incremento tan fuerte de una polarización que se ha metido aún dentro de las familias. Ese espíritu de división está destruyendo relaciones, está destruyendo familia, está destruyendo propósitos. Y ese es el plan del enemigo, destruir lo que Dios quiere formar. ¿Sí? Pero hoy declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios comienza a unificarnos, comienza a traer entendimiento y comienza a unirnos como un solo pueblo, porque no somos dos pueblos. Usted puede ser de Venezuela, de Colombia, de Nicaragua, de donde usted sea, pero cuando usted se une a la familia de Dios, ya no hay tribu, no hay credo, no hay nacionalidad, simplemente somos ciudadanos del reino de los cielos. Y allí no hay división. La Biblia dice en Apocalipsis que un día toda persona, hombres y pequeños, lengua, tribu y nación tendrán que doblarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí no va a haber personas de diferente credo en un lado y el otro de otro lado. No. Todos vamos a tener un mismo propósito, un mismo sentir. Y es estar ante el Rey de Reyes y adorarle con todo nuestro ser. Ahora, si no aprendemos aquí a vivir en unidad, entonces usted no puede estar en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos hay unidad. ¿Sí? Y yo quiero hablar hoy acerca de lo opuesto al ADN del reino. En el reino de los cielos está Cristo, uno de los ingredientes fundamentales, que Cristo es el centro. El Espíritu Santo como la vida en el reino. La unidad es la cultura del reino de los cielos. El amor es el lenguaje del reino de los cielos. La generosidad es la economía del reino y la misión es como el propósito del reino. Pero se da cuenta que uno de los factores es la unidad. Si vemos y estudiamos el libro de Hechos, desde el primer capítulo, dice que estaban juntos, estaban orando juntos y de repente todos fueron llenos porque tenían un mismo sentir. El buscar a Dios en unidad hizo que todos experimentaran el poder sobrenatural de Dios. Amén. El estar juntos pudo determinar de que ellos pudieran experimentar la valentía de Dios. Se levanta un Pedro, se levanta un Felipe, se levanta muchos de los discípulos que estaban primeramente amedrentados, en temor, en incertidumbre. Se levantan con un poder sobrenatural sobre ellos para poder hablar la palabra con firmeza, sin temor. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Ah? Por eso hoy más que nunca necesitamos de esa llenura. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? Diga conmigo: yo quiero de la llenura de tu Espíritu, Señor. Ven, lléname, lléname. Y mientras adoramos al Señor, el Señor lo va a hacer. Pero hay algo que quiero destacar en estos minutos, y es que existen 7 enemigos principales que se oponen a la unidad. Y a lo mejor usted lo está experimentando en su propia casa. Y yo quiero que usted lo identifique, porque tenemos que identificarlo y reprenderlo, sacarlo fuera. Si usted no sabe cuál es el problema,
Quizás usted va a seguir batallando contra un enemigo que no sabe quién es. Pero hoy lo vamos a exponer en el nombre del Señor, porque esa iglesia avanza hacia adelante para cumplir el propósito de Dios. Así que 7 enemigos principales que se oponen a la unidad. Número 1 es el orgullo y la soberbia. Es cuando uno dice, yo soy más importante. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La característica, la primera característica, el primer síntoma negativo que tuvo Satanás fue soberbia en su corazón. Fue orgullo, el querer ser igual a Dios, una creación creado por un ser superior, querer igualarse a su ser creador. Eso es ilógico, ¿verdad? Hoy en día, ese espíritu de orgullo y de soberbia todavía reina en muchas personas y se consideran que ellos son más importantes. La soberbia te dice, yo soy más importante. Solamente yo me tengo que poner en primer lugar. Pero la Biblia dice que Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. De hecho, hay otro texto que dice que Él lo mira de lejos. Él mira de lejos a los orgullosos, a los soberbios. Por eso, si tú quieres vivir en unidad, necesitas entender que tienes que caminar en humildad. Tienes que rendir tu corazón. La Biblia dice que un corazón humillado, contrito, Él no lo desprecia. Pero un corazón arrogante y orgulloso, Él lo mira de lejos. Ahora tú tienes que decidir, ¿quieres estar cerca de Dios o quieres vivir alejado de Dios? Te recomiendo que te acerques a Dios, porque en su presencia no simplemente hay plenitud de gozo, hay bendición y hay vida. Aleluya. Pero el orgullo te separa. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Cuánto necesitamos aprender de Jesús? Quien fue humilde, quien se humilló, quien dice no lo escatimó ser igual a Dios, a cosa que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de hombre. Aleluya. El orgulloso pregunta, ¿por qué no me tomaron en cuenta? Mientras que el humilde pregunta, ¿cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Sabes que el orgullo divide, pero la humildad trae unidad. Y ese enemigo del orgullo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Dele fuerte el aplauso al Señor. Celebre la palabra. Y aunque no le guste. Otro segundo enemigo es el egoísmo. El egoísmo dice, primero lo mío. Primero se trata de lo que tengo. Primero soy yo. Filipenses 2:3 al 4 dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Vuelvo a decir la palabra humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también preocupen interesarse por los demás. Está mirando que el corazón de Dios siempre busca ayudar. No se trata simplemente de obtener, de que soy yo, que primero lo mío, lo que yo tengo, mis valores, cuidar lo que yo he crecido o lo que yo he tenido, o lo que yo he hecho por años, como muchas personas, ¿entiendes? Que obtienen cosas que Dios le ha dado, pero esas cosas se vuelven su Dios. No podemos vivir así en egoísmo. Tenemos que entender que todo lo que tenemos y todo lo que somos y todo lo que lleguemos a hacer es por Él y para Él. Amén. Es por Él y para Él. Sí. En Hechos 2 nadie decía, esto es solamente mío. Nadie decía, ¿sabes qué? No te metas con esa parte. No, si dice la Biblia que compartían porque se veían como una familia. Una familia donde todos piensan solamente en sí mismos. Nadie piensa en el cuerpo. Por eso vemos un país que se está hundiendo en la anarquía.
¿Por qué? Porque muchos buscan sus propios intereses. Políticos, líderes, empresarios, todos buscan qué hay para mí. Y ese espíritu de egoísmo se tiene que ir también. Porque queremos la presencia de Dios. Dice la Biblia que Él, Dios, se hizo humilde, se entregó, se dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No fue egoísta, dio para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Cuántos celebran a Jesús? ¿Cuántos celebran a Jesús? Vamos. Tercer enemigo, la ofensa. La ofensa dice: no olvidaré lo que me hicieron. Colosenses 3:14 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sí, no siempre podemos evitar ser ofendidos, pero sí podemos decidir qué hacemos con la ofensa. ¿Sí? La ofensa es como una carnada que muchos agarran y luego quedan atrapados por algo que se les hizo, por algo que pasó, que fue quizás consciente o inconscientemente, pero queda una herida. No olvidaré lo que me hicieron. Es que no sabe cómo me expusieron, cómo quedó mi dignidad. Y todo se basa a uno mismo. La ofensa es otro de los enemigos de la unidad. La ofensa no permite el perdón. La ofensa no permite la reconciliación. No permite ver que a lo mejor estuvo un mal día. Darle el beneficio de la duda. Sino que la ofensa se adueña y te aleja. Te separa del cuerpo. Te separa de tu propósito. Y poco a poco comienzas a secarte. Porque eso es lo que hace la ofensa. La ofensa guardada se convierte en resentimiento. El resentimiento se convierte en distancia. Y la distancia termina produciendo división. Y tú tienes que entender esto. En el reino de los cielos, o operas en unidad o operas en división. Y la palabra división se compone de dos palabras. Di, que significa dos visiones. Dos visiones. Esto, la unidad, muchas personas lo malinterpretan como la unicidad. La unicidad tiene que ver que todos vamos a caminar de la misma manera, vamos a portar la misma ropa, vamos a pensar de la misma manera, vamos a hacer lo mismo todos. Pero la unicidad no es igual que unidad. Si se los expliqué desde el principio, en la primera parte, como les dije, la unidad tiene que ver con el mismo sentir, el mismo propósito, el mismo corazón, el mismo interés. Hay algo que nos une y es la presencia de Dios. Sea que seamos diferentes, sea que actuemos o hablemos diferentes, hay algo que nos tiene que unir, es que todos hemos sido perdonados y de la misma manera como Dios nos ha perdonado, nosotros tenemos que extender el perdón. No siempre podremos evitar ser ofendidos, pero sí podemos evitar cómo reaccionaremos ante la ofensa. ¿Sí? La unidad no exige ausencia de conflicto, sino disposición para perdonar y reconciliarse. La Biblia dice que el hierro con el hierro se afila. ¿Cómo nuestro corazón se va a tornar más a Cristo cuando no has aprendido a perdonar a aquel que te ofendió, aquel que te hizo daño? Y quizás puede ser que la gravedad es tan grande, tan fuerte, pero aún así Jesús, dice la Biblia, que fue sin mancha, sin pecado. Es más, Él no tenía que morir de la manera como murió. Aún así, estando en la cruz, dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto necesitamos de su presencia en nosotros para poder soltar? Hay personas que no pueden soltar una ofensa que pasó hace 2 décadas atrás.
Hay personas que todavía guardan el rencor de una palabra que se dijo hace tantos años atrás y no han podido relacionarse, hablar con esa persona, con ese familiar, con esa amistad que tenían por causa de la ofensa. Es tiempo de que comencemos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé las fuerzas para poder soltar. La ofensa se une a la falta de perdón. Cuando una persona se niega a perdonar, permite que el pasado controle sus relaciones presentes. Escuche bien, Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos a otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros. Perdonar no significa aprobar lo sucedido. Significa, escuche bien, renunciar al derecho de vivir cobrando la deuda emocional. Lo voy a decir otra vez, si no lo agarraron. Perdonar no significa aprobar lo sucedido. Significa renunciar al derecho de vivir cobrando la deuda emocional. El perdón restaura los puentes que la ofensa destruyó. Es uno de los enemigos. Número 4, otro de los enemigos de la unidad es la murmuración. Hablaré de ellos, no con ellos. La murmuración dice: hablaré mal de la otra persona, pero nunca enfrenta a la otra persona. Murmurar es hablar de una persona en lugar de hablar de ella. Produce sospecha, contaminación y división. Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuración y contiendas. La murmuración normalmente comienza en privado, pero termina dañando públicamente. La murmuración crea conversaciones donde la persona involucrada no está presente para responder. Somos dados para juzgar a otra persona. Somos dados para señalar sus errores y para decir todas las cosas, pero no somos valientes para enfrentarlo cara a cara. Y ese es uno de los enemigos de la unidad. ¿Por qué? Porque el diablo siempre trabaja en lo secreto. El diablo siempre trabaja en lo oculto. El diablo nunca trabaja en la luz. Busca maneras de engañar y de confundir a través de la murmuración. ¿Miraste lo que dijo? Yo sentí que hizo esto, que dijo esto. Y comienza a crear esa duda, esa incertidumbre. En vez de hablar directamente con la persona: hermana, mire, dígame, yo sentí que usted dijo esto y esto y esto. ¿Es exactamente lo que usted quiso decir? Esa es la manera que debemos hacer. Además, Mateo capítulo 18 dice que si un hermano te ofende, habla con él en privado. No hables de él en privado. Creo que lo tomamos al revés. Hablamos de él en privado. ¿Ah? En vez de hablar con él en privado. Si no te escucha, entonces llama a un testigo. Si no te escucha con el testigo, entonces expónelo en la iglesia. Ahí sí dice que expónelo, ¿sabes qué? Sí. Lea Mateo capítulo 18 para que vea, entienda. Entonces la murmuración es otro de los enemigos de la unidad. Familias se han destruido por causa de palabras que se dijeron. Matrimonios, ¿entiendes? En vez de compartir y hablar las cosas directamente, se mantiene un corazón herido por las cosas que pasó, que te dijo. Y en vez de hablar directamente con tu esposo, le cuentas el chisme a tu amiga. Como porque piensa que tu amiga te va a ayudar. ¿Entiendes? Ese es uno de los problemas. ¿Están de acuerdo conmigo? Están callados, hermano. Están callados. ¿Sabes que en el libro de Éxodo ocurrió una situación muy importante? Cuando Miriam y Aarón comenzaron a murmurar acerca de Moisés, porque había tomado una decisión. Y comenzaron a murmurar. Y dice Dios: yo hablaré con él. Ustedes
ustedes quédense quietos, ustedes no se tienen que meter. En otra ocasión dice el Coré, el grupo de Coré, un grupo de adoradores, por causa de la murmuración y de la división, la tierra se los tragó. ¿Entiendes? Lea la Biblia para que usted se dé cuenta que eso es un peligro y es un espíritu que es tan dañino así como si fuera cualquier otro pecado. La murmuración daña la reputación de alguien inocente sin la oportunidad de hablar. Yo he entendido esto, que cada vez que voy a pasar por o tengo que solucionar algo con alguien, yo siempre, de hecho muchos de los que aquí me conocen, siempre los llamo y les digo, mira, esto es así, así. Siento esto, hablemos, a ver, hay algo. Y lo he tratado de hacer de esa manera porque yo no puedo vivir, especialmente si son servidores, ¿entiendes? Y mirándolo, sirviendo y poder sentir algo malo en contra de esa persona. Esto es incoherente. Hay personas que lo consideran, no, es que el pastor no me saludó porque es que tiene rabia contra mí, es que esto y que el otro. Mentira del diablo. ¿Sí? Estoy ocupado, estoy concentrado en lo que tengo que hacer. ¿Ves? Entonces, no le dé lugar al diablo. Cierre la murmuración. Si usted no lo entiende, es mejor órele a Dios, pídele al Espíritu Santo. Él es el que nos convence, el que nos habla. El enemigo número 5, otro enemigo, la envidia. La envidia dice, me molesta que otro prospere. La envidia se entristece por el progreso de otro. Los celos sienten amenaza cuando otro es reconocido. Mira lo que dice Santiago 3:16. Dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Es decir, un corazón envidioso. Ahí hay murmuración, ahí hay toda clase de pecado, ahí hay desorden, ahí hay de toda clase de cosas negativas. Tienes que celebrar las victorias de otros. Celebra cuando a alguien le vaya bien. Celebra cuando alguien sea bendecido. Que aunque tú no lo tengas, no importa. Gracias, Señor, por mi hermano. Gracias por mi hermana. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que estás restaurando. Gracias por el nuevo trabajo. Gracias, Señor, por el nuevo emprendimiento, Señor. Pero no tengamos envidia. La Biblia dice que los envidiosos siempre viven queriendo tener lo que otros y nunca lo pueden alcanzar. El libro de Proverbios nos da muchos ejemplos de cómo los envidiosos van a la ruina, a la destrucción. Pero es tiempo de celebrar, sea quien sea. Es más, hasta si es su enemigo, no importa, que le cayó mal, no importa, bendígalo. Aunque no deberíamos tener enemigos, ¿verdad? Pero hay. Sí. En el reino, el éxito de un hermano no amenaza mi llamado. Escucha bien eso. En el reino, el éxito de un hermano no amenaza mi llamado. Lo que Dios te dio, nadie te lo va a poder quitar. ¿Cuántas personas han querido dividir la iglesia? ¿Cuántas personas han venido mejores y más capacitados que yo? Y yo digo, gloria a Dios, pues si ellos quieren hacerlo, bueno, vayan, extiendan el reino. Pero lo que Dios me dio, eso nadie me lo va a quitar. El único que se quita ese privilegio es uno mismo. Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece. ¿Sí? Y esta iglesia, yo declaro que toda envidia en el nombre de Jesús se va fuera. Se va fuera en el nombre de Jesús. Se va fuera en el nombre de Jesús. 1 Corintios 12:26 dice, si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Una de las culturas que yo quiero que se mantenga, y yo se lo he dicho a todos los líderes, es que vamos a celebrar las victorias, vamos a celebrar cada situación, cada momento.
Y si alguien está pasando una situación, vamos a unirnos como cuerpo y vamos a trabajar en pro de la bendición, en pro de la sanidad, en pro de la restauración. Ese es el propósito de Dios. Sabes que la unidad celebra lo que Dios hace en otros. La unidad celebra lo que Dios hace en otros. ¿Cuántos no se alegran cuando Dios restaura a alguien? ¿Cuántos no se alegran cuando Dios hace algo poderoso? Cuando Dios, por ejemplo, hace unos días que estábamos hablando de los papeles que llegaron a una de las familias. Y ¿por qué no celebrar? No, pero es que a mí no me ha llegado. Bueno, quédese ahí esperando. Con esa actitud jamás le va a llegar. ¿Sí? Se está cortando la bendición. Pero si usted celebra, gracias Señor, porque yo sé que tú tienes lo mío preparado a su tiempo y llegará. La envidia hace que otras personas se aparten, se alejen de Dios. Como pueblo de Dios no podemos trabajar en envidia. Tenemos que trabajar en unidad. Sexto enemigo, la competencia. Otro de los enemigos es la competencia. Tengo que ser el mejor que los demás. La competencia convierte a los hermanos en rivales, a los ministerios en territorios personales. ¿Sabes qué? Los discípulos discutieron sobre quién sería mayor antes de que llegara el Espíritu Santo. Y Jesús, tremendo, tenía que lidiar con esos cabezones. Y aún así le dice, hey, el que quiera ser mayor, hágase como este niño, hágase su servidor. Vamos, usted quiere ser mayor, comience a ser el menor. Usted quiere ser grande, sirva. Usted quiere ser bendecido, comience a dar. En el reino de los cielos las cosas son inviertas, son a lo al revés, ¿ok? El que quiera ser mayor, el que quiera ser líder, comience a servir a otro, comience a ayudar, comience a llegar temprano, comience a disponer su corazón para la obra de Dios. No espere. Es que tú eres el líder que necesitas estar en esta posición. No. Hay un libro que me gusta mucho que dice, no necesitas título para ser líder. Necesitas tener corazón y pasión. Cuando tú tienes un corazón y tu disposición está para hacerlo, ¿sabes qué? Dios se glorifica en tu vida. Por eso es que Dios no busca a los competentes. Dios busca a los disponibles y de corazón humilde. Mire, el apóstol Pablo dice lo que dice: porque lo vil y lo menospreciado es lo que usa Dios para glorificarse. ¿Hay alguien aquí lo han menospreciado? ¿Hay alguien aquí lo han tratado de forma vil? Entonces usted es un candidato para ser usado por Dios. Manténgase con ese corazón dispuesto, ¿sí? Pero la competencia te dice, tengo que ser el mejor que los demás. Competir por obtener, por ser el más visible, por ser el mayor. Dice Marcos 10:43. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No estamos compitiendo por una plataforma. Estamos colaborando con una misión. Así que en el reino no importa quién recibe el crédito. No importa si te honraron o no te honraron. Si Cristo es glorificado, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No estamos en competencia, iglesia. El enemigo número 7 es la independencia. Este es el último enemigo. Y este es uno de los enemigos más sutiles, donde uno dice, no necesito a nadie. La independencia dice, no necesito que alguien me ayude, no necesito un pastor, no necesito una guía, no necesito un mentor, no tengo que rendir cuentas, haré las cosas a mi manera. Esa es una manera diabólica. Es una manera completamente opuesta al reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no hay llanero solitario. Usted tiene que permanecer dependiente a Él.
y a su cuerpo. La Biblia dice que si uno cae, entonces el otro está para levantarle. Pero hay de aquel que cae y no hay nadie que te pueda levantar. Y en la vida cristiana, usted y yo vamos a pasar por situaciones, por tempestades, por dolor, por situaciones de desesperanza, donde vamos a necesitar la ayuda, el consejo, la oración, el apoyo de alguien. Y si usted vive aislado, ¿quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a ayudar? Por eso la iglesia necesita mantenerse unida. La iglesia primitiva, dice la Biblia que en el capítulo 3 y 4 comenzó una persecución tremenda. A Pedro lo encarcelaron, lo metieron en un cepo, pero de repente la iglesia estaba unida, orando en el Espíritu. Y dice la Biblia que Dios envió al ángel y sacó a Pedro de ese lugar. Aleluya, porque había una iglesia que estaba orando en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo espíritu. Aleluya. Ellos sabían, si se alejan de la presencia de Dios, entonces el enemigo lo destruía. Y ese es el plan del diablo: sacarnos, aislarnos, apagarnos. ¿Para qué? Para destruir el propósito que hay en tu vida. La independencia. 1 Corintios 12:21 dice: el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. La independencia rechaza la interdependencia que Dios diseñó para el cuerpo. Este es otro de los enemigos de la unidad. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a declarar que somos una iglesia unida, una iglesia obediente, una iglesia que camina con propósito. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Estos enemigos no simplemente están en la iglesia. Estos enemigos están en las familias. Estos enemigos están en los negocios. Estos enemigos están en todo ámbito social, porque es el propósito del diablo. Siempre es y será robar, matar y destruir. Y siempre va a comenzar de una forma sutil. Va a comenzar de una manera sencilla. Es que me hirieron, tengo una ofensa, me alejo. Me hirieron, tengo una ofensa, hablo, murmuro. Algo no me pareció y comienzo a tener envidia. No me tomaron en cuenta y comienzo a decir, ves, solamente ellos, a mí no. Y comienza a venir todo ese tipo de espíritus, porque son espíritus, demonios. La unidad atrae la presencia de Dios. La unidad hace de que el pueblo pueda experimentar la grandeza, la maravilla, el poder, las señales, prodigios. La unidad atrae la gloria de Dios, la riqueza de Dios, la bondad de Dios, todo lo bueno de Dios. La unidad es lo que Dios desea, que como iglesia podamos caminar. Dios nos ha confiado esta ciudad. Dios nos ha confiado este condado. Dios nos ha confiado las almas que están aquí en esta ciudad de Fairfield y todas las ciudades adyacentes. Y no podemos operar en división. Me doy cuenta de que Fairfield tiene muchas iglesias, especialmente latinas, pero la mayoría pequeñas iglesias que salieron de otra iglesia. ¿Por qué lo sé? Porque traté de llamarlos hace un tiempo a muchos de ellos, pastores. Traté de hacer una reunión para decirles, aquí estamos para ayudarnos, para trabajar juntos, en pro de que el reino de los cielos. Que siempre en mi corazón siempre ha sido así. Si un pastor le está yendo bien, yo celebro, a mí me da mucho más alegría. ¿Por qué tengo que envidiar lo que Dios está haciendo en otro lugar? No tengo que celebrar, no tengo que envidiarlo.
Tenemos que celebrar porque somos parte del cuerpo. Si una familia es restaurada, gloria a Dios. Si una familia tiene cosas buenas y Dios lo está bendiciendo materialmente, económicamente, celebrar, gloria a Dios, qué bueno. Pero el enemigo es tan sutil que a veces pone esa raíz, ese sentido de que como yo no lo estoy recibiendo, entonces otros no lo pueden recibir. Y hoy yo quiero orar por un espíritu de unidad. Así que yo le voy a pedir que vengan todos aquí al altar, por favor. Vengan al altar. El ADN del reino se establece con leyes. Y una de ellas es la unidad. Si queremos ver las bendiciones de Dios en esta iglesia, necesitamos operar en unidad. Necesitamos operar en perdón y en amor. Así que hágase un poquito más para acá para que todos estén. Mira, Salmo 133 en la traducción actual, mira lo que dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. No hay nada más bello y agradable que saber que somos de diferentes culturas, diferentes nacionalidades, pero nos amamos. Que la necesidad de mi hermano es mía. Que si yo tengo la disposición de ayudar, lo voy a ayudar. Si tengo la disposición de levantarlo, lo voy a levantar. No lo voy a mirar como una competencia. No lo voy a mirar como un enemigo, como una amenaza. No, porque lo que cada uno Dios ha derramado es suyo. Lo que Dios te ha dado es único, lo necesitamos. Yo necesito de lo que tú tienes, de los dones, de los talentos, de las habilidades. Y tú necesitas quizás de lo que Dios me ha dado para ti. No podemos operar en otro espíritu. No podemos operar pensando, buscar el bien personal. No, en el reino de los cielos es el bien común de todos. Todos. Esa es la cultura que le he pedido a Dios que se establezca en esta casa. Una cultura donde podamos ayudarnos. Quiero señalar a Saúl.